Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche por el tema del Zoom. Cristian Atoche, George, John Albornoz, Jocelyn Shirley, Lisette, Luis Alberto Serrano, Luis Carrasco, Manuel Cueva, Mario Morrison, Matías Castillo, Safi, Ximena Zavala, Adriana Delgado, Oscar y Wilder Silva. Ok, ahora dentro de un rato más seguramente se van a estar conectando el resto. Les estoy pasando la presentación directamente por el chat del Zoom para que lo puedan tener. Ahí por favor lo van a, también les pido a las personas que están en la administración del chat poder subirlo a las redes para los alumnos que se van conectando por esa vía. Bien. Bien, señores, entonces vamos a dar inicio a la conferencia de Broker Internacional. El tema del día de hoy es cumplimiento de contratos y solución de conflictos. Este tema, dentro de la metodología del curso de formación de agentes comerciales, es uno de los últimos temas que, bueno, es el último tema del que vamos a tratar. Recuerden, para hacer una sola revisión final, nosotros empezamos el curso tiene 8 unidades, los alumnos del curso Broker que están llevando el curso saben que tienen 8 unidades. Empezamos con el coaching en negociación internacional, donde al alumno se le enseña la metodología de la negociación, cómo negocia un agente comercial. Luego, en la unidad 2, entramos a lo que son medios de pagos y medios de financiamiento, porque acá buscamos de que tengan esa experiencia en el tema de no solo en el tema de la negociación, sino también en el tema del pago, en el tema del financiamiento de operaciones internacionales, porque acá se trabaja con cartas de crédito, cobranzas documentarias, con open accounts, hay que conocer bien los pagos anticipados, los pagos diferidos. En la unidad 3 entramos a lo que son contratos internacionales y ahí se explican, ¿no?, los principales contratos, y hay que explicarles a ustedes también que dentro de la lógica de un agente comercial, decíamos que el agente comercial es un especialista en varios temas. ¿En qué temas es especialista el agente comercial? Primero, es un especialista en negociación internacional, en negociación, es decir, es un vendedor nato. Lo segundo, es un especialista en el sector en el que él se encuentra. Por ejemplo, si estamos trabajando en agenciamientos, puede ser, por ejemplo, en agroindustria, en textiles, en minería, en electricidad, en tecnologías. Entonces, es un especialista en el sector. Y la tercera especialización que tiene, aparte de lo que son el tema de la negociación, el conocimiento del sector donde trabaja, el tercer expertise tiene que ver con el tema del comercio internacional. Es un referente para los exportadores en temas de comercio internacional. Entonces, en esa experiencia que tiene la gente, ahí tenemos el tema de los contratos internacionales, y hay que entender que en el comercio internacional y en la vida en general, en nuestra vida empresarial, todo se basa en términos de contratos, solo que a veces los contratos tienen distintas vías por el cual se van perfeccionando, y nosotros muchas veces hacemos contratos y algunos contratos de pronto no son tan sólidos y luego te permiten, o sea, no te permiten llegar a un buen puerto cuando hay alguna controversia, y eso es lo que hoy día vamos a ver. Entonces, este es el tema de contratos internacionales. Luego viene la verificación de riesgo comercial y financiero, y esto es importantísimo porque el tema del contrato internacional se va a relacionar con este concepto de la verificación de riesgo comercial y financiero. Ustedes saben de que las operaciones, es más, la unidad 2, 3 y 4 está completamente amarrada. ¿Por qué? Porque los medios de pago y medios de financiamiento que yo voy a usar van a estar relacionados directamente al tema de la verificación de riesgo comercial. Entonces, si nosotros desarrollamos una operación y en esa operación nosotros vemos de que existe mucho riesgo comercial y financiero, definitivamente
esto va a impactar en el tema del medio de pago que yo use. Es decir, si yo tengo un cliente que es muy riesgoso, probablemente en mi medio de pago voy a tener que elegir una carta de crédito. Y si es un cliente que es muy riesgoso, probablemente mi contrato va a tener que tener varias cláusulas de seguro y el contrato en lo posible lo vamos a llevar a notaría y lo vamos a llevar para que esto se pase por una legalización internacional. Entonces, lo voy a apostillar. Ese es el término que se usa cuando vamos a dejar el contrato para que de notaría peruana, notaría internacional, se firmen para tener una firma válida, para que no solamente sea un contrato formal, sino también legalmente representado. Entonces, eso es importante en función al tipo de cliente con el que voy trabajando. Entonces, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4 están amarradas. Y estas tres unidades, si se hacen bien, no deberíamos llegar a esta unidad 8. La unidad 8, esta unidad en la que vamos a tratar hoy día, es una unidad muy triste, ¿no? Porque es una unidad que no quisiéramos llegar ni siquiera a plantear. Es una unidad donde básicamente nosotros, vamos a decir, fallamos. Entonces, como hemos fallado en todo lo que se les ha enseñado a ustedes como agentes, hay que saber salir de un problema. Ahora, en el error que podemos cometer, obviamente no siempre es un tema de dolo. O sea, a veces algunos problemas en el contrato, o sea, en la solución de conflictos, algunos problemas son dolo, o sea, sí vamos a tener un problema de dolo, pero otros problemas son de fuerza mayor, casos fortuitos, ¿no? Entonces, el tema de esta pandemia que nos ha pasado ahora, esto de la pandemia no es dolo. O sea, en estas fechas, desde que empezó la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, y en China desde enero, prácticamente en el mundo muchos contratos internacionales se han caído. Y se han caído por un hecho fortuito. Incluso eso está en la legislación, en las leyes generales de sociedades, en la ley general de contratación, ahí aparece que cuando sucede una circunstancia ajena a la naturaleza, es decir, hechos fortuitos o de causa mayor, existe la posibilidad de que las obligaciones contractuales se quiebren. Entonces, ante esos problemas que se quiebren algunas obligaciones contractuales, obviamente nosotros tenemos que saber cómo vamos a repartir esa responsabilidad, porque por ejemplo, si nos ponemos a pensar en un empresario peruano o chileno que le mandó a China un embarque de alimento que salió justo antes de que empiece la pandemia, entonces ahí ese embarque, si es que no ha tenido una carta de crédito o un contrato bien elaborado, lo más posible es que el chino le ha dicho ya no lo necesito porque nadie me va a comprar el alimento, el puerto está cerrado y si es un perecible se va a dañar. Entonces la pregunta ahí es, ¿y ahora quién es el que va a pagar las consecuencias de esta pandemia? ¿No? O sea, ¿lo asume el comprador chino? ¿Lo asume el exportador peruano-chileno? Entonces ahí hay un tema de cumplimiento de contrato y solución de conflictos. Ahí se nota la preparación de un empresario o de un agente que, digamos, ha sido bien golpeado y que ahora, fruto de esos golpes que ha recibido, se ha cubierto. Entonces, hay formas en las que te puedes cubrir para evitar este tipo de problema. Entonces, la unidad 2, 3, 4 está asociada y como nosotros decimos, la asociación de la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4 es para evitar justamente el problema en la unidad 8, que no lleguemos a ese nivel. Pero podemos llegar por dolo o podemos llegar también por casos fortuitos o de fuerza mayor. En la unidad 5, 6 y 7 es la unidad más interesante del curso en términos de la negociación, en términos de cómo vamos nosotros a hacer nuestro trabajo, ¿no? La parte operativa, la metodología del telemarketing internacional, elaborar las tendencias de productos para tener esa afinidad de ser especialista en el tema, y en la unidad 7 obviamente el cierre de ventas, ¿no? Que es el momento cúspide en el cual el agente comercial muestra todos sus atributos y todas las herramientas para poder cerrar una negociación. Entonces, ese es el curso de broker en el que nos encontramos. La unidad 8 es la que hoy día me toca cerrar este ciclo de conferencias que iniciamos hace justamente 8 semanas y que ahora
vamos a cerrarla y las próximas fechas calculo que haremos ya casos específicos y otros aplicativos al curso. Pero esto es un reforzamiento a lo que van a tener en el curso de Broker Internacional y es un curso, como ustedes saben, que es para la certificación de un agente internacional. Bien, dicho esto, básicamente voy a abrir un poco el escenario del trabajo con estos 3 contratos internacionales. El primero es el sistema de contratos internacionales que ya ustedes lo tienen, y ese sistema de contratos internacionales lo que les muestra son los 52 contratos que les he comentado. Entonces, aquí, cuando ustedes van a entrar al tema de lo que es el curso de agente comercial, tienen que manejar esos contratos internacionales. Si tú me dices 52 contratos internacionales, ¿estás seguro? Si quieres lo contamos. La idea es que acá tienes contratos de compra-venta internacional. Entonces, ese contrato de compra-venta internacional, ese es el modelo típico de contrato que tú sabes que celebra el exportador y el importador. Pero acá miren, dentro del contrato internacional de mercancías hay acuerdo de secreto, los acuerdos de confidencialidad, las cartas de intención de compra. Una carta de intención de compra es como el preludio a un contrato internacional, es lo que antecede, ¿no? A veces alguien me dice, profesor, mi cliente no me está comprando ahora y me dice que me va a comprar en un mes. Entonces, ¿cómo puedo yo formalizar esa intención de compra? Yo le digo, mándale una carta de intención de compra, un letter of intent, y con ese letter of intent, el comprador no va a tener un contrato vinculante, es decir, que si no te compra no lo vas a denunciar, no puedes accionar algo legal si es que no te compra, pero esto es mejor a no tener nada. O sea, al que te dice, sí, te voy a comprar en un par de meses, si me llenas ese letter intent y yo tengo uno de estos modelos firmados, es mejor que no tener nada. O sea, esa es una carta de intención de compra. ¿Ok? Carta de intenciones y acuerdos de confidencialidad y no competencia, compra-venta de bienes de consumo, compra de bienes de equipo, compra de bienes con reserva de dominio, compra-venta de cosas futuras. O sea, ahí, fíjense que solamente en este modelo del contrato de compra-venta internacional hay mucha variedad, ¿no? Compra-venta de mercancías perecederas, ¿no? Los alimentos, las paltas, los mangos que sacamos, ¿no? El modelo de compra-venta internacional, un modelo más, digamos, más general que abarca todo lo que son las contrataciones internacionales, las recompras, etcétera, ¿no? Entonces, solamente esto está en la categoría de compra-venta internacional. Luego vienen los otros contratos que se llaman de colaboración mercantil. Estos contratos de colaboración mercantil, ustedes los van a ver cuando de pronto hay una relación que puede ir mucho más allá de una simple compra-venta internacional. Entonces, ¿a qué le llamamos a esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto nosotros, el comprador internacional no solamente me va a comprar, o sea, si yo soy exportador y me consigo a un alemán o me consigo a un europeo cualesquiera que va a comprar mi producto, pero me dice, oye, Enrique, me interesa el producto que tú me estás mandando, pero yo no solamente quiero comprar tu producto, sino quiero representar a tu empresa. O alguno te dice, yo Enrique estoy comprando tu producto, pero yo quiero una distribución exclusiva. ¿Qué significa una distribución exclusiva? Significa de que él me pide que no le venda a nadie más, solamente le venda en Alemania a ese alemán. Entonces yo digo, ¿a santo de qué le voy a aceptar el tema de la distribución exclusiva? Lo normal que se maneja cuando alguien te pide distribución exclusiva es, ok, yo te la doy, pero condicionado a un número mínimo de despachos. Entonces, si yo al año tengo una expectativa de mover 200 contenedores, entonces yo le digo, mira, si tú me vas a aceptar los 200 contenedores, entonces yo te doy la distribución exclusiva. Pero si me bajas de 150 contenedores al año, es decir, si al año no me cierran los 150 contenedores, pierdes la distribución exclusiva de forma automática. Entonces ahí ni siquiera hay para hacer ningún tipo de reclamación ni nada. Si la persona, el importador, firma un contrato donde se acoge a que va a tomar el contrato de distribución exclusiva condicionado a que tiene que hacer 200 despachos al año y con un mínimo de 150 pierde la exclusividad, entonces ya no hay discusión. Si él hace 149 y estamos 31 de diciembre de 2020, yo no le tengo que mandar ni siquiera un documento, ni advertencia, ni nada. Sencillamente el 1 de enero del 2021 yo lo que hago es, le doy a
cualquier otro comprador en Alemania los productos, y cuando él me llama me dice, oye, ¿por qué le estás dando a las otras empresas si yo tengo un contrato de distribución exclusiva? Yo le digo, porque las cláusulas del contrato implicaban esto, y se ha llegado a 149, por tanto, yo en el contrato ni siquiera tengo que preavisarte, sencillamente ejecuto el contrato y ahora tienes un contrato de compraventa internacional y ya perdiste la exclusividad en la distribución. Entonces es así como se manejan algunos contratos. Entonces, otro modelo de asociatividad es el famoso piggyback. Y ese piggyback es, la traducción del piggyback es como colgarte de la espalda, ¿no? El caso del piggyback es cuando nosotros encontramos un producto en el cual nosotros podemos treparnos para hacer una introducción. Por ejemplo, si quiero llegar a un país y yo vendo, por ejemplo, papitas nativas peruanas, entonces yo encuentro en el país una empresa que distribuye cervezas. Entonces, si esa empresa distribuye cervezas, si yo tengo las papitas peruanas, yo le digo, oye, mira, hagamos el piggyback para que cuando tú vendas una cerveza, yo te doy la papita a la mitad de precio para que el comprador reciba la papita prácticamente a un precio regalo. Entonces él me dice, ¿y por qué razón yo haría eso? Y yo le digo, porque si tus papitas que yo te doy son de muy buena calidad y prácticamente están a un precio casi al costo, entonces vas a vender más cervezas. ¿Y yo qué gano? O sea, yo el que vendo las papitas, ¿qué gano? Si estoy dándole casi al costo, prácticamente estoy como que enviando mis productos para no ganar. Lo que yo gano en un contrato de piggyback es la posibilidad de introducir mi marca a un mercado donde esa cerveza tiene una marca reconocida y me presenta. Es como que él es el padre y presenta al hijito. Entonces, cuando tú compras la cerveza, viene amarradito ese pack, la cerveza, con la papita. Entonces, si yo compro un producto conocido como una cerveza, que es una cerveza de buena marca, y la papita viene amarrada, entonces la introducción del producto es mucho más fuerte que si yo fuera a entrar solo con mi papita a un mercado que no me conoce. Entonces, es un contrato de partenariado interesante, un modelo de contrato interesante que se usa, entre otros usos, para empresas que quieren introducir marca, porque introducir una marca es un camino muy pesado en el tema internacional. Y la representación comercial es muy similar a la distribución exclusiva. Acá la empresa, la idea es que tú tengas un representante comercial y cuando en Alemania vamos a ponernos el mismo concepto, que ya no tenemos distribución exclusiva, sino la representación comercial, significa que cuando yo voy buscando compradores en Alemania y me dicen, bueno, ya, yo te voy a comprar, peruano, tus productos, y yo le digo, bueno, si estás, tienes que preguntarle a mi representación comercial y con él negocias. Entonces, mi oficina allá en ese país, que va a hacer las labores de representarme para las cuestiones comerciales y de distribución. Entonces, esos son algunos conceptos de los contratos de representación comercial que están dentro de colaboración mercantil. Luego tienes unión internacional de empresas, y en Unión Internacional de Empresas tienes lo que ya conocen, ¿no? Las joint venture, ¿no? Esas famosas empresas 50% peruanas, 50% extranjeras. Ese es un modelo puro, ¿no? De alianza comercial, pero también tienes acá otros modelos como son las alianzas comerciales, ¿no? Los socios de exportación. Son modelos interesantes que, por ejemplo, en el Perú no veo mucho de joint ventures, no veo mucho de alianzas o consorcio de exportación, y hay una razón que en mis años de experiencia en este tema de negociación he visto, ¿no? En los peruanos, y eso es un tema cultural, ¿no? Los empresarios peruanos somos empresarios muy desconfiados, y aquí muchas veces los negocios se hacen de manera muy individual. Entonces, en Europa quizá las condiciones son distintas por un tema cultural, ¿no? Los europeos quizá por un tema de cultura son más formales, tienen mucho más respeto a la palabra. Acá en el Perú cuesta mucho encontrar una empresa o una persona que respete la palabra, que respete el compromiso. Entonces, eso hace que los contratos de unión internacional sean muy complicados. Y es una de las razones también por el cual el contrato de agente comercial también es un contrato complicado cuando tú eliges una empresa que no es seria. Acá tenemos que trabajar con empresas formales y serias porque obviamente son las que van a respetar el contrato. Entonces,
hemos presentado primero el sistema de contratos internacionales. Vamos a ver ahora el modelo de contrato de compra-venta internacional. Y este modelo de contrato de compra-venta internacional, este modelo de contrato de compra-venta internacional, vamos a retirar esta diapo que ha salido, ahí está. Ese modelo de contrato de compra-venta internacional es este modelo que ya lo tengo abierto acá. Ustedes lo pueden abrir y es este modelo de aquí. Ese modelo de compra-venta internacional, básicamente, es el modelo de la Cámara de Comercio Internacional. Y esto es importante. Cuando uno hace un contrato y ese contrato está basado, fíjense, está basado, tiene normativa o llama directamente a una institución internacional, esto significa que este modelo tiene cláusulas. O sea, el aceptar el contrato implica aceptar estas reglas y condiciones. No es como cuando tú vas a traer una mercancía de China y vas a traerlo por Hapag-Lloyd o vas a traerlo por alguna de estas navieras grandes, vas a traerlo por Maersk, ¿no? Entonces, cuando traes por esas empresas navieras grandes, cuando tú compras el BL, el Bill of Lading, al final de Bill of Lading vas a tener esto, ¿no? Unas condiciones generales. Entonces, las vas a aceptar. Inherentemente al que llegues y traigas el producto, la vas a aceptar. Entonces, estas condiciones generales básicamente están pegadas a este tipo de contrato. Entonces, si tú firmas un contrato y arriba dice, estamos basados en International Chamber of Commerce, la ICC, entonces este contrato internacional está amarrado a esas cláusulas. Entonces, alguien que diga, no, yo firmé y no sabía qué cosa era ICC, ya, pues es como alguien que quiere meterse a nadar sin saber nadar y ni siquiera mide el piso, ¿no? Si es que va a poder sostenerse o no, o se va a hundir. Entonces, nosotros que somos negociadores sí sabemos dónde estamos parados. Entonces, este contrato internacional es exactamente lo mismo a un contrato redactado, pero aquí la diferencia es que este contrato se maneja como una especie de checklist. Ustedes saben lo que es un checklist. Un checklist, lo que tienes que hacer es llenar los campos y no puede haber un campo vacío porque implicaría un contrato incompleto. Entonces, acá, en vez de colocar los datos sueltos, están todos con cajas para llenar todos los datos, para no olvidarme el nombre, la dirección, el contacto, no olvidarme que firmen, no olvidarme el lugar, la fecha, no olvidarme la descripción de los productos, no olvidarme la moneda, tanto escrita y en letras, el monto en números, porque estas cosas a veces son medio tonterías, pero yo sí he visto problemas de contrato solamente por el tema de la moneda. Nosotros acá en el Perú tenemos una regla muy básica que asumimos muchas cosas. Entonces, un empresario una vez me dijo, Enrique, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? He firmado un contrato con un turco. Y yo le dije, bueno, genial. ¿Y qué pasó? Bueno, firmamos el contrato, el turco me dio, no sé, pues un contrato de $10,000. Ya, ¿y cuál es el problema? Lo que pasa es que yo cuando firmé el contrato, yo firmé 10,000 y puse el número, el monto en dólares, y el turco me pasó y dijo, ok, pero el turco entendió que el contrato no era en $10,000 y ese símbolo de dólar, él no lo había interpretado como tal, entonces lo ha pasado como 10,000 unidades de su moneda turca. Entonces, esa moneda turca, yo digo, bueno, pero al cambio, ¿cómo es? No hay diferencia entre la moneda turca y el dólar, o sea, sí hay diferencia entre el cambio, pero lo peor de eso no solamente es la diferencia, sino lo peor del tema es que él me quiere pagar con esa moneda porque en ese país, digamos, el banco no tiene corresponsalía con un banco peruano para poder hacer la transacción. Y ellos tenían incluso su banco de esta empresa en el Perú, era un banco que le llamamos de segundo nivel, ¿no? O sea, son bancos como bancos más pequeñitos, para no poner nombres, no son los bancos grandes que tienen corresponsalía internacional, el Scotiabank, el BBVA, son bancos internacionales, ¿no? Este era un banco pequeñito, local, pero cuando ese banco le decía, oye, ¿tienes una corresponsalía en Turquía? No, yo no trabajo con ningún banco en Turquía, entonces no había manera de conectar bajo el sistema SWIFT. Entonces era un problema de la moneda y era un problema de cómo hacían la transacción, el cambio del dinero que estaba en Turquía y traerlo a Perú. Entonces, eso, a pesar de que es medio tonto, también hay que colocarlo mejor, ¿no? Hay que colocar la moneda, el monto y el monto para evitar algún problema. El Incoterm también
es otro contrato internacional, también se pone acá la inspección del embarque, si vas a poner el lugar de inspección o vas a definir otro lugar del embarque. El embarque puede ser lo que es el tema de las condiciones de la carta de crédito, ¿no? Si es un diferido, si es una a la vista, si es que en la carta de crédito se va a definir envíos parciales, transbordos, no permitidos, permitidos, todo esto son instrucciones que hay que conversarlos con el agente de carga. ¿Ok? Acá para el tema del pago, incluso ya para evitarnos algún problema, ponemos todos los datos del vendedor, es decir, el vendedor, o sea, el vendedor, yo exportador, le tengo que decir al comprador todos los datos para que él me pague. Yo le voy a vender y él tiene que saber mis datos, ¿no? Entonces yo le digo, mira, mi banco es el banco, este es mi número de cuenta, este es mi SWIFT, estos son los datos del ABA y todo lo demás para que cuando él quiera hacer el pago ya no tenga ese bendito problema de decirme, ¿y cómo te voy a pagar? Eso de frente lo pongo en el contrato. Y este es el punto que nosotros vamos a ver ahora con más detalle. Este es el punto de lo que son resolución de disputas. Este punto también está dentro del contrato. ¿Y esto por qué? Porque recuerden ustedes que en el contrato, los contratos internacionales son contratos de derecho privado. ¿Qué significa el derecho privado? Que básicamente están asociados a lo que nosotros llamamos la libre voluntad de las partes, ¿no? Entonces, aquí no hay un tercero. Acá soy yo, eres tú, soy el exportador, tú eres el comprador, y los dos definimos las reglas, ¿no? Nosotros dos somos personas que actuamos basados en nuestra autonomía, nadie nos está obligando a cerrar un contrato, lo hacemos de buena fe y somos personas que no somos personas con problemas, no tenemos un retardo mental, no somos menores de edad, no tenemos un problema de ese tipo. Entonces, si se cumplen esas condiciones de la buena fe, que el contrato no está coaccionado y que somos personas que tenemos, digamos, la posibilidad de no tener ningún problema de minoría de edad o de algún problema intelectual para firmar un contrato, entonces lo firmamos y nosotros asumimos las cláusulas y asumimos todo lo que implicaría comprometernos con un contrato. Entonces, pero aquí en los contratos sí podemos colocar algunos hechos que sí necesitamos un tercero, la actuación de un tercero. Entonces, y eso va justamente en el punto de resolución de disputas. Entonces, aquí en el contrato nosotros decidimos de mutuo acuerdo, tanto el exportador y el importador definen el tratamiento de una disputa. ¿Qué cosa es una disputa? La disputa es un no entendimiento. ¿Y cuándo se da un no entendimiento? El no entendimiento se da cuando nosotros tenemos algo que se llama la interpretación. Eso hay que tener cuidado porque interpretación quiere decir que no hemos sido, digamos, coherentes con la manera de haber hecho la negociación. Entonces yo desde mi punto de vista, yo creo que esto se interpreta como A, B, y puede ser un tema de idioma, ¿no? Yo en mi español lo manejo así, el su inglés lo maneja así, entonces al traducirlos no lo entendemos y hay un problema en la comunicación, en el lenguaje, ¿no? Ahí hay un problema de interpretación, entonces esas interpretaciones se pueden dar de muchas formas. Entonces, para eso, para evitar el problema de interpretaciones, por eso se usan los Incoterms. Los Incoterms están hechos porque ese Incoterm no tiene posibilidad de interpretarse. Entonces, si es un FOB, el FOB es igual aquí en la China. Acá nadie puede entender. Entonces, obviamente, poner si es 2000, 2010, 2020. Alguien me dijo, no, pero los Incoterms 2000 ya están vencidos. Nada caduca. En el tema de Incoterms, los Incoterms del año 2000 son válidos, son del 2010 son válidos, 2020 son válidos. Entonces alguien me dice, no, pero entonces, ¿por qué salen nuevas versiones y yo uso la
Señores, ¿qué tal? A ver, me van a disculpar, creo que se cerró. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Me confirman si están escuchando? Se cerró un minuto, me parece. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, perdonen, chicos. Se cerró un ratito. Ya, bueno, vuelvo con la última parte. Entonces, les comentaba que el tema de evitar los problemas de interpretación y evitar el problema de tener una forma distinta de entendernos, dado que también hay aspectos culturales o de idiomas, básicamente es por el hecho de no tener claro las formas en las que pueden hacerse las negociaciones. Entonces, para eso usamos este tema de los Incoterms, ¿no? Entonces, eso nos evita algún problema. Ya, entonces aquí ya si bajo un poco más, entonces en la parte de la resolución de disputas, acá nosotros dos, tanto el importador y el exportador, aceptamos que en caso hayamos hecho todo lo posible para evitar la interpretación y el contrato está bien hecho, aún así hubiera algún tipo de disputa, ¿y qué cosa es una disputa? Es un desentendimiento de los términos, entonces nosotros decidimos irnos a arbitraje o a un litigio. En el litigio tú puedes tener una corte que es una corte civil o una corte penal, dependiendo del grado, de la gravedad, digamos, del dolo que puede existir ahí, la gravedad del daño que puede existir. O sea, si es algo simple, por ejemplo, es algo de, no sé, pues, o sea, estamos hablando de un tema solamente de palabras o algo que no afecte a un tercero o no tenga una connotación monetaria, esto puede ser resuelto por la vía civil. O sea, de pronto me llegó el producto y de pronto, no sé, pues no me han llegado las especificaciones técnicas y eso puede ser un tema que se pueda resolver de una u otra manera. Pero si es que ya es un tema que tiene una connotación monetaria o una afectación a un tercero, hasta lo podríamos mandar a una vía penal, ¿no? Entonces acá los litigios pueden ser resueltos por las cortes civiles o penales dependiendo del país que vamos a fijar, porque también acá en estos litigios yo puedo decir, voy a elegir que la corte se resuelva en el lugar de origen, ¿no? O sea, donde está residiendo el exportador, entonces la corte peruana resolverá, o si no, se resolverá en la corte donde el producto va a llegar, o se resuelve en el lugar donde directamente sucede el problema. Entonces, hay que definir la corte donde se va a definir esto. Eso es en caso que elijamos litigio. Pero si elegimos arbitraje, este tema de arbitraje, el arbitraje, ¿cuál es el procedimiento del arbitraje? Que ahí nosotros, tanto el exportador o el importador, no rechazamos, sino nosotros cedemos esta posibilidad de interpelar una vía penal o civil y aceptamos un arbitraje. Y el arbitraje es un árbitro imparcial que nosotros vamos, desde que firmamos el contrato, vamos a decir quién es el árbitro. Entonces, el arbitraje se maneja por las cláusulas de la Cámara de Comercio Internacional y lo que hay que colocar es el lugar de arbitraje. Normalmente los lugares de arbitraje, el más famoso y conocido, es el arbitraje de la Corte Internacional, o sea, el arbitraje que se encuentra en París. Pero otros lugares de arbitrajes puedes tener tú, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, que tiene un centro de arbitraje reconocido internacionalmente. Pero obviamente el importador quizá dice, no, pues porque ya el hecho de que tú elijas un árbitro peruano, ya el mismo hecho que el árbitro sea de tu país, ya hay un cierto sesgo, ¿no? Porque es como que en un partido de Perú con Alemania, el árbitro sea peruano, por más que el árbitro diga que es imparcial, ya pues hay un tema de la nacionalidad. Entonces, el importador puede decidir, no, yo no quiero que sea un árbitro de tu país, el importador, tampoco peruano, vamos a elegir un imparcial. Puede ser el de la Cámara de Comercio Internacional, que está en París, o si no, podemos poner al de Costa Rica, quizá que es más barato y también sigue siendo un árbitro imparcial, ¿no? Ya estamos yéndonos fuera de Perú y vamos a una corte internacional. Entonces, ahí se define el arbitraje, el lugar del arbitraje. Y en función a estas características, cuando sucede una disputa, se activa el concepto del arbitraje y decimos, ok, no nos estamos entendiendo, entonces vamos a darle las pruebas, los argumentos a nuestro árbitro y el árbitro decidirá quién tiene la razón. Y se acabó. Entonces, lo que él diga se respeta. Pero eso sí, importantísimo, si estás en estos términos de
la Cámara de Comercio Internacional, en este tipo de contratos, si decides arbitraje, luego de picón no te puedes pasar el litigio. Porque, por ejemplo, hoy día en el Perú, es algo que yo todavía no entiendo bien, pero por ejemplo, nosotros, ustedes saben que en el Perú, cuando tú compras un producto a un proveedor y ese proveedor no te da el producto que tú quieres, tú lo puedes denunciar en Indecopi. Entonces, yo entendía que Indecopi para mí es una especie de un árbitro, ¿no? Es un intermediario responsable, técnico, que en caso que Indecopi le dice a la empresa, sí, empresa, tú has afectado los derechos de este señor Luis Enrique Méndez, entonces tienes que reconocerle lo que el señor te pide. Yo pensaría que ahí debería terminar el proceso, pero sucede que ese proveedor podría decir a Indecopi, yo no estoy de acuerdo contigo, a pesar de que me has mostrado técnicamente que tú tienes la razón, pero no me da la gana para el señor Méndez, así que me voy al litigio. Entonces ese señor de el proveedor que me ha afectado mis derechos o me ha dado un producto inexacto, manda el proceso a un proceso judicial, y en el proceso judicial yo ya me aburro, o sea, sencillamente saber de que me ha llevado a un juzgado donde él es el demandado, yo soy el demandante, pero tengo que accionar a un juzgado que ya ni siquiera es muy técnico, sino basado en las leyes y basado en la poca importancia quizá de este proceso donde no hay un muerto, no hay millones de pérdidas, sencillamente puede ser que me rompió el autorradio cuando fui a dejar el coche y yo le estoy denunciando porque me dañó el autorradio y no quiere reconocerme mis $300 que me cuesta. Entonces, por eso me manda una corte, entonces es absurdo, pero ese es el tema de una disputa que no sería, digamos, en estos términos de la Cámara de Comercio Internacional. Cuando se trabaja en la Cámara de Comercio Internacional, si en el arbitraje tú piensas que vas a ganar y tú vas feliz el arbitraje y te marcan en contrario, ahí termina. Ya no puedes subir un peldaño más. No, yo no estoy de acuerdo, ahora sí me voy al litigio. No, si eligieron arbitraje, ahí queda. Ahí termina todo y ahí se resuelve. Esa es la última instancia en el tema de contratación internacional. ¿Ok? Entonces, esos son los términos en los que ustedes van a hacer, y acá hay más, digamos, más condiciones específicas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, basado en eso, también voy a ver un poco el modelo del agente comercial, porque ustedes van a ser agentes comerciales. Entonces, el contrato del agente comercial es básicamente esto, que el link lo tienen ustedes ahí en la presentación. Y el contrato de agente comercial también, o sea, es un contrato que, como ustedes verán, se firma directamente entre tu persona, eres agente, que lo puedes hacer como persona natural o puede ser una persona jurídica, también un agente comercial puede ser una persona jurídica. Esto es un modelo, como ustedes verán, de la Cámara de Comercio de Sevilla, que esto no quiere decir que con esto todo lo van a imprimir, no, esto todo lo vas a retirar, vas a contratar, yo prefiero que contraten un abogado para que el abogado lo pueda mirar, y con esa salvaguarda directamente van a colocar, ¿no? O sea, completan el contrato, y aquí el exportador y el agente comercial firman el proyecto, el modelo de contrato. Una vez que firman el modelo de contrato, van a definir el territorio, o sea, el agente, ustedes, cuál va a ser el territorio en el que van a hacer el trabajo, van a definir la comisión, van a definir el tiempo, van a definir la remuneración, van a definir la forma de pago, los contratos, la duración y terminación, las causas de reunión, y esto es un poco donde vamos a trabajar ahora, y la legislación aplicable. Entonces, la idea aquí en es entre el agente y el exportador. Entonces, una obligación que normalmente ustedes como agentes firman con el exportador es el tiempo del contrato. Entonces, aquí estamos hablando de que el tiempo de contrato de un agenciamiento es entre 1 año y 2 años, es lo estándar. O sea, no es que el contrato lo firmes por una operación, sino es 1 año de operaciones. Entonces, si firmas un contrato por 1 año, un contrato de que tú representas a un exportador por 1 año, entonces en ese tiempo el exportador no puede contratar a otro agente si está trabajando contigo, sobre todo si es que vas a trabajar esa representación en una zona de unidad. Por ejemplo, lo que sí puede pasar es que yo soy el agente de ese exportador para Estados Unidos y defino el territorio de Estados Unidos, y ese exportador no puede firmar otro convenio con otro agente para Estados Unidos, pero sí lo podría hacer para Europa
podría ser para un país de Sudamérica. Entonces, eso ya es exportador, pero ya Estados Unidos, que puede ser su principal mercado, está básicamente atendido por mi persona. Entonces, él se ve impedido de firmar un contrato si es que aquí en el contrato definimos ese territorio y definimos la exclusividad del agente. Entonces, hay una obligación por parte del exportador con el agente. Y ustedes me dicen, ¿y cuál es la obligación de la con el exportador? Obviamente la obligación de la gente con el exportador es enviar los reportes, trabajar la zona, mostrar que efectivamente está haciendo un trabajo de esto, del agenciamiento, de intermediar, de presentar a clientes, de hacer algún tipo de muestra, de evidencia de que está trabajando. Entonces, si es que la gente le demuestra al exportador que está trabajando la zona, de que sí está haciendo labor, está presentando la empresa a nuevos compradores, entonces el exportador no tiene por qué quebrar el contrato. Pero si es que el exportador ve de que el agente no está cumpliendo sus obligaciones, o sea, no está cumpliendo obligaciones que son el tema de aquí, directamente de reportar, de mandar la información, de tener comunicación constante. Entonces, en ese momento sí podría activar el exportador las causas de resolución, ¿no? Acá dicen, ambas partes podrán resolver unilateralmente el contrato cuando una parte hubiera incumplido de forma total o parcialmente las obligaciones asumidas del mismo y notificado el incumplimiento, este no se hubiera subsanado en un plazo de la notificación de dicho incumplimiento. Ambas partes podrán resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento mediante una simple notificación por escrito y sin necesidad de preaviso. Entonces, este contrato de acá es muy abierto en el sentido en que si es que no respondes o te demuestran que no estás cumpliendo los requisitos del contrato, sencillamente te mando tu cartita y ya dejo de trabajar contigo. Entonces, y aquí aparece la legislación aplicable, ¿no? El presente contrato tiene naturaleza mercantil, para lo cual, para todo lo no provisto en ese contrato, se atenderá a lo previsto en la legislación civil y mercantil aplicable, en la ley de contrato de agencia. Entonces, acá, si esto lo firmamos, yo soy peruano, exportador, y yo soy agente comercial, entonces yo firmo el contrato bajo las normas peruanas, bajo el derecho mercantil peruano. Entonces, y esto es, entonces, acá en estos contratos, cuando hay una discrepancia o cuando hay podría definir algún dolo o sencillamente el exportador se niega a darme, yo tengo que ver cómo directamente por el contrato que hemos firmado, a ver si es que hay un incumplimiento para activar la legislación aplicable. Entonces, ese es el concepto del contrato. Entonces, basado en este concepto, vamos a nosotros a ver un poco el tema del marco teórico. Entonces, ya están viendo ustedes que estos son los modelos, estos son las características de vía acceso al mercado, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Los distintos modelos que hay de firmar un contrato. El exportador puede ir con un agente comercial que es el broker internacional, puede hacerlo con un distribuidor, puede tener una empresa local propia en destino, puede hacer venta directa, puede comprar una empresa local, una licencia franquicia, una empresa conjunta. Esas son todas las formas en las que el contrato es mercado internacional. Nosotros estamos en la primera línea, pero fíjense todas las otras formas que existen. Entonces nosotros hemos hablado también de que este contrato, el contrato de compra-venta internacional, es un contrato de contratos. ¿Por qué razón? Porque en el contrato de compra-venta internacional tienes un contrato bancario, acá tienes una carta de crédito, tienes una cobranza documentaria. Entonces hay que entender el contrato de compra-venta implica entender el contrato bancario. También acá hay un contrato de servicios logísticos. Acá nosotros tenemos que contratar a una agencia de aduanas, a una línea naviera, a un almacén, y cada uno de esos proveedores tiene un contrato. Luego, el tema de seguros, o sea, normalmente cuando haces exportaciones tienes que asegurar tu carga. Hay mucha gente que, por ejemplo, no maneja contratos. Nosotros, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un seguro de vida?
Entonces, y algunos de ustedes dicen, no, yo no tengo seguro de vida, nunca voy a necesitar un seguro. Claro, o sea, el seguro de vida lo necesitas, solamente se va a activar cuando te mueres, nada más. Entonces alguien me dijo, oye, yo llevo 20 años pagando mi seguro de vida y no lo uso. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, el seguro no es para que lo uses, el seguro justamente lo tienes y es una barrera cuando quieres evitar algún tipo de problema, ¿no? En el caso de la mercancía, yo puedo tener 5 años que mi barco mando mercancía y nunca le pasa nada, y por eso no voy a dejar de pagar el seguro, al contrario, lo único que tengo que hacer es mantenerme tranquilo de que yo sé que este seguro, cuando haya un caso de este tipo, donde haya una pérdida de mercancía, me va a ayudar a dormir tranquilo. Y los contratos de desarrollo comercial también están en los modelos de contrato de compra-venta como los que acabamos de ver, ¿no? El tema del agente comercial, el tema de la distribución exclusiva, o sea, son cláusulas específicas dentro del contrato de compra-venta internacional. Este es el contrato de compra-venta que, como hemos dicho, acá muchas contrataciones internacionales se basan, ¿no?, en convenciones muy antiguas, y esas convenciones antiguas permiten de que el contrato no sea solamente un tema entre privados, o sea, no solamente sea un acuerdo entre yo exportador y un importador, sino se base también en convenciones antiguas que me permitan tener una legislación que podamos usar en caso de que empecemos a tener alguna discrepancia, como hablamos de los hechos fortuitos. Los aspectos del derecho privado lo hemos hablado acá básicamente. Los contratos es una decisión privada entre dos personas, un exportador y un comprador, y el derecho privado es el que define las reglas. O sea, nosotros definimos las reglas que hay que tomar en cuenta. Y esto es lo que nosotros hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios de un contrato? La autonomía, la buena fe contractual, el cumplimiento de lo pactado y la diligencia con arreglo a los usos y costumbres. Y este tema de la buena fe contractual, cuando ustedes se metan en un lío legal, esto es lo que van a escuchar todo el tiempo, ¿no? La bendita buena fe contractual. Ese concepto en el cual ambos dicen, yo actué de buena fe, o sea, te han estafado, pero van a decir que han actuado de buena fe contractual. Y ese es el principio que hay que probar realmente, ¿no? Porque cuando se comete el dolo, es que se quiebre este principio de buena fe contractual. Entonces, el dolo es cuando una persona sí apunta a estafarte, y luego cuando ya se descubre el tema y quiere salir de ese problema, legalmente te dicen, no, yo actué de buena fe. Entonces eso es lo que se tiene que probar. Los contratos, ya hemos hablado que pueden ser escritos o verbales. Un WhatsApp puede ser una forma en la que se lleva un contrato. Un correo electrónico es una forma de llevar un contrato. Una carta notarial es una forma de llevar un contrato. O sea, los contratos no necesariamente tienen que estar refrendados notarialmente, pero obviamente lo que tratamos de hacer es de que mientras que el contrato sea mucho más serio y tenga mejores formas probatorias, evitamos el problema de la interpretación. Porque de pronto el contrato yo lo tengo en WhatsApp, sí, pero cuando sucede el problema, la otra persona borra todas las comunicaciones y yo trato de justamente descargar las comunicaciones y de pronto pues no puedo descargar la mitad de las partes, tengo entrecortado algunas cosas que sí descargué, otras que ya se borraron, o de pronto la otra persona argumenta de que no, ese teléfono nunca lo usó, de que era otra persona. Entonces hay muchas formas en la cual van a tratar de eludir responsabilidades. Entonces, o cuando es verbal es una llamada telefónica, ¿no? Es una llamada telefónica y firmamos un contrato por teléfono, ya, pero eso cuando tú tienes una discrepancia, haz que la otra persona sea honesta y diga lo que ha dicho. Entonces ellos te dicen, no, yo te interpreté mal, a pesar que la llamada fue clara, pero no te entendí, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba viendo el caso con unos alumnos que están cerrando negociaciones con Alibaba y de pronto el comprador ha fallado, ¿no? Les ha traído un producto que no es en todo caso. Entonces, ¿cuál es la manera de poder ayudarlo más rápido? De que en Alibaba tienes un chat interno de Alibaba. Entonces, si todas las comunicaciones se han trabajado en el chat interno de Alibaba, que es una plataforma, entonces cualquier disputa que hay, yo sencillamente
pongo los pantallazos de Alibaba y ese proveedor no va a poder hacer absolutamente nada porque él no puede manipular, porque Alibaba maneja esa plataforma. Entonces ahí tengo digamos, un medio probatorio fuerte para que le diga al importador chino, al exportador chino, oye, tú has cometido el error porque ahí está, ahí el cliente te ha pedido una factura y le mandaste 10, te pidió un embarque y le mandaste 10. Entonces, eso ya es una responsabilidad tuya y se puede probar, pero si eso lo hubieran llevado en un chat, porque a veces en vez de trabajar en la plataforma Alibaba, prefieren trabajar en el WeChat o trabajan en el WhatsApp, entonces el proveedor elimina las comunicaciones y no hay manera de probar el tema del contrato. Entonces, la formalización del contrato va a estar en función a que tú puedas tener mayor capacidad de probar los medios que tú vas a estar trabajando. Mientras menos formal sea, más problema tendrás con probarlo. Y nosotros en las cláusulas generales del contrato tenemos esto, ¿no? Estos son los puntos que se negocian en el contrato, todos estos puntos, definiciones, objeto, parte, duración, precios, comunicaciones, confidencialidad, y nosotros en esta clase entramos acá en resolución del contrato y la ley aplicable y los tribunales competentes. Entonces, esto básicamente son las partes, esto es lo que acabamos de revisar en el contrato de compraventa, y estos son los motivos de incumplimiento, ¿no? Y esto es lo que estamos discutiendo ahora. Fíjense que el incumplimiento en la compraventa internacional se puede dar de dos maneras, lo voluntario y lo involuntario. El incumplimiento voluntario sí, o sea, cuando alguien te incumple voluntariamente, eso es dolo culpa. O sea, cuando yo soy exportador y el importador me recibe el producto y yo le hago el anticipo, porque normalmente se trabaja, el exportador cuando va a lanzar la mercancía le pide un anticipo al importador. Entonces el importador transfiere el anticipo al exportador y el exportador no manda el producto, entonces eso es dolo. O sea, acá hay un incumplimiento. Entonces yo soy el broker, el agente comercial del exportador y le digo, oye, si ya te depositaron el 30%, ¿por qué tú no estás mandando la mercancía? Me estás haciendo quedar mal porque yo soy tu agente, pero sobre todo estás incumpliendo el contrato. Y el exportador me responde y me dice, bueno, Enrique, lo que sucede es que el dinero entraba a mi cuenta y como tenía deudas que pagar, ya he pagado mis deudas y ahora que junte un poco de platita, recién voy a poder hacer la exportación. Así que el importador que me espere. Ahí es donde tú te caes en cuenta que no has hecho una buena evaluación de ese exportador, que no es él, y que él todo el tiempo tuvo clarito lo que iba a hacer. Entonces, él tenía claro que cuando tomaba ese despacho y te contrataba y le hacían la transferencia, él desde el principio necesitaba el dinero, iba a ingresar a su cuenta, lo iba a chupar y lo único que te iba a decir a ti es, bueno, que cuando tenga plata lo haga. Estamos hablando de un incumplimiento voluntario, que es dolo, o lo otro es culpa. El caso involuntario es que de pronto pase lo mismo, pero vamos por la pandemia, ¿no? Entonces yo tengo un exportador que ya había firmado un contrato con un chileno y tenían que llevar unos productos de fundición, unos desgastables, unos productos a un comprador internacional. Entonces, justo cuando iban a hacer ya terminar el pedido y mandarlo a Chile, porque era un despacho para Chile, entonces sucede la pandemia. Entonces, como sucede la pandemia, entonces se cierran las fábricas peruanas, toda la gente confinada, en Chile pasan cosas similares en otros momentos. Entonces, el exportador llama al importador y dice, oye, mil disculpas, pero por la pandemia ya estás viendo las noticias de que han cerrado la fábrica y tienes que esperarte unos meses hasta no sé cuándo para que vuelvan a abrir y yo te voy a terminar el procesamiento de tu producto y te lo voy a mandar a Chile. El importador podría en ese momento decir, no, que ya está fuera de tiempo, que esto excede las cosas, que no era el contrato inicial, pero ¿qué va a decir? Esto se llama un caso fortuito o fuerza mayor. O sea, si mi mercancía está en camino directamente a Estados Unidos y sucede un huracán en las Bahamas, ahí en tránsito, entonces el barco se va a retener, no va a avanzar y se va a quedar en algún puerto por protección. Entonces el importador no te puede decir, ah, no, yo no te voy a pagar porque el plazo en el que mi mercancía tenía que llegar se ha incumplido. Entonces yo no le voy a decir, que es mi culpa, o sea, yo no soy el Dios que controlo el clima, entonces eso es fuerza mayor. Entonces, sobre esos sobre esos hechos involuntarios, casos de fortuito, fuerza mayor, esto es un incumplimiento del contrato involuntario. Entonces, ya sea voluntario o involuntario, vemos el incumplimiento. Entonces, ante eso, ¿qué cosa hay?
hay sanciones. Las sanciones pueden ser ejecución del contrato, que es ya se quiebra el tema de las obligaciones y sencillamente se ejecuta el contrato y lo tenemos que hacer a través de lo que hemos hablado, ¿no? A través de un arbitraje, etcétera. Entonces se rompe el contrato. Acá ya ninguna parte se siente cómoda, entonces el contrato desaparece. Y luego también puede haber la resolución del contrato, ya hemos visto por vía arbitraje de la corte, litigio, o también puede haber otra sanción que es la reducción de precios, ¿no? O sea, en vez de llegar a un tema de una bronca acá, reducción de precios, ¿no? Ya mira, ¿cuánto quieres? Ya, vamos a darte un poco para que yo pierda, tú pierdas y ambos llegamos a un acuerdo. Y esto de aquí tiene que ver con un concepto que nosotros hablamos, que cuando hacemos este tema de los contratos, tenemos que considerar un tema puntual acá en el tema de las contrataciones internacionales. Y ese tema puntual es que no hay, dicen, ¿no? Esto lo aprendí también en la práctica, que es mejor un mal arreglo a un buen juicio. Y eso tengan en su cabeza ustedes, porque a veces yo que también como ustedes alguna vez he sido impetuoso, joven y de pronto he querido ahí hacer valer mis derechos, me he metido pues en bronca, ¿no? Entonces yo buscando salvaguardar mis derechos, me metí pues a un tema de hacer valer mis derechos y irme a un juicio, ¿no? Entonces, en esos juicios, a pesar de que yo era, digamos, la parte afectada, esperaba, ¿no? Sencillamente una retribución de los derechos que habían sido mancillados por la otra parte. Pero al final y al cabo, después de 1, 2, 3 años de un largo juicio, ya mirándolo retrospectivamente me doy cuenta que no era necesario, que lo ideal quizá hubiese sido tener un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Y qué cosa es un mal acuerdo? Un mal acuerdo es que no, o sea, probablemente no me hubiera gustado, o sea, quizá no hubiera recibido la indemnización o no hubieran recibido lo que yo realmente buscaba, pero bueno, era un tema, o eso, o meterme en un juicio. Retrospectivamente yo hubiera aceptado ese mal acuerdo y hubiera tenido 3 años de tranquilidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes también consideren cuando van a entrar a un tema de resolución de conflictos, pongan en la balanza el hecho de que cuando se van a un tema de arbitraje, en el arbitraje probablemente valga la pena, porque el arbitraje es sumarísimo, es un proceso más técnico. Obviamente el arbitraje, si es así de técnico, no creas que el hecho de que tú digas arbitraje significa que vas a ganar. O sea, si los argumentos de tu parte son sólidos, sí, y si no son sólidos, probablemente te mandes arbitraje y pierdas. Así que lo que sea, ¿no? Ahí en función a si tienes o no tienes la razón. Pero en el caso, si es que tienes la posibilidad de irte a un tema de una resolución vía una corte nacional o internacional, créeme que ya ustedes son conscientes que en el Perú y en el mundo la justicia no necesariamente es basado en la verdad. Entonces, eso es largo, es tedioso, puede ser también hasta un poco complejo el tema de entender cómo funciona la justicia acá en el mundo y los intereses que hay detrás, así que yo, en este aspecto, no me voy a ir a ese infierno que es el tema de los litigios, ¿no? Entonces, a eso yo sí me pondría a pensar en esas palabras y diría, prefiero un mal arreglo a ganarme un buen juicio. ¿Ok? Los casos prácticos que pueden suceder cuando ustedes estén llegados a este nivel es, el exportador no quiere pagar la comisión. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes son agentes, tienen un contrato firmado, le hacen la exportación al exportador y el exportador no les quiere reconocer la comisión del agente, ¿no? Que es un 3, 4, 5% que les tiene que pagar. ¿Qué hacen en esos casos? Si el exportador no quiere pagarles la comisión y tiene un contrato firmado, tienen que accionar el contrato. Por eso es un contrato que tiene firma acá, firma allá, aceptado las cláusulas, y lo que tendrás que hacer es hacerle una demanda para que él directamente argumente la razón por la cual no quiere pagar de la comisión y se resolverá, ¿no? Se resolverá en una vía judicial, en una civil, en una penal, en función a lo que se argumente, pero para eso tienes el contrato, tienes que accionar el contrato y hacer valer tus derechos como agente comercial. Entonces, para no llegar a esa situación de que el exportador no te quiera pagar la comisión, hay cosas que nosotros los brokers siempre estamos, digamos, con poco experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, por la experiencia que tengo,
cuando quiero cobrar mi comisión y ya conozco a los exportadores, no que son malos o estafadores, sino yo conozco las culturas, yo digo, cuando se hace la exportación y recibe el exportador el anticipo, un 30%, yo le digo, ok, de ese 30%, ni bien recibas el dinero, porque como yo soy el que hablo con el importador, yo sé cuándo le va a hacer la transacción, yo sé en qué momento va a llegar ese dinero a Perú, ni bien reciba la transacción, yo hablo con el exportador y digo, ya te llegó el dinero, el 30%, págame el 30% de mi comisión. Y cuando la segunda parte llegue, o sea, cuando llegue el 70% restante, ni bien llegue el 70% restante, yo le digo, págame la comisión. Y eso de ahí no es un tema que él dice, no, primero voy a hacer los otros pagos y luego te pago. No, señor. O sea, mis términos contractuales implican de que ni bien recibas el pago, o sea, sí, ni bien recibas el pago, si llega con la transferencia internacional mañana a las 10 de la mañana, el mismo día tú me pagas. Si llega obviamente a las 7 de la noche, me pagas al día siguiente, pero es prácticamente 24 horas después de recibido el pago. ¿Y eso por qué? Porque nosotros sabemos que muchos exportadores tienen esa mala costumbre de pagar a todo el mundo y luego pagar a la gente comercial cuando no tienen plata y luego te metes en el rollo de que te va a retrasar el pago o no te va a querer pagar. Entonces ya son reglas de negocio. Luego, el importador envía el producto no conforme, entonces eso pasa cuando un importador, de pronto, donde tú has hecho el negocio, has presentado un comprador y el comprador envía un producto y no es conforme con lo que el exportador buscaba. Entonces, en ese caso, en una vía de una importación, digamos, que estás tú representando, porque recuerda que la agente comercial puede representar acá y en destino, entonces el importador envía un producto no conforme, entonces obviamente eso implica de que hay un dolo por parte del importador, un dolo, caso frito o lo que fuera, ¿no? O sea, pero el producto llega no conforme y se demuestra que la no conformidad es responsabilidad no de la línea naviera, sino es del importador. Entonces, si sucede eso, entonces obviamente nosotros vamos a tomar en cuenta de que aquí igual, o sea, si es que hay una afectación a lo que está en el acuerdo contractual, tenemos que activar las cláusulas, activar si es que es un arbitraje y inmediatamente poner el argumento para que esto se pueda resolver de la mejor manera. El caso de importación de langostinos, se los voy a dar en otra charla porque es un poquito largo y son las 8, y el caso del agente comercial que presenta al exportador o importador estafador e incumple con el envío, eso también es algo que ya es el caso contrario, ¿no? Es el caso donde tú, agente comercial, que sabes que tienes que evaluar al exportador, pero también al comprador, presentas a un importador que es un comprador, y ese comprador es un estafador y no lo habías detectado, porque nosotros tenemos que pasarle el filtro. ¿Y cómo pasas el filtro al importador? Tienes desde las páginas de Panjiva, donde veo el financiero, tengo desde las agregadurías comerciales o cámaras de comercio internacional para ver la reputación comercial de la empresa, y sobre esa lectura yo me doy cuenta si es un comprador que es grande, es pequeño, si es un comprador que tiene problemas financieros o está bien el sistema financiero y su reputación en el sistema comercial con los otros compradores es buena o mala. Entonces, en función a eso, decido presentarlo a un exportador peruano, pero si no hice bien mi trabajo y le presenté a un importador estafador, ya saben que por temas del contrato del agente comercial, ustedes no tienen ningún problema. Es decir, que el contrato internacional debería hacer un filtro del comprador para poder hacer su evaluación y decir, ok, sí, a pesar de que supuestamente el broker o el agente comercial ha hecho su trabajo, yo tengo que asegurarme de que esa sea una persona honorable y no tenga problema, entonces yo voy a firmar el contrato habiendo validado al importador. Pero si es un exportador de aquellos que de pronto evaluar y no tiene conocimientos y confía en lo que dice, entonces la responsabilidad porque de forma voluntaria está firmando un contrato. El agente comercial no le está poniendo una pistola y se firma. Él le dice, te presento una oportunidad de negocio, si quieres tómalo, si quieres déjalo. Entonces, si él lo toma, ya la responsabilidad del contrato es por
parte del exportador. Entonces, el agente comercial no tiene, en este cuarto caso, no tiene ningún tipo de problema legal, o sea, no es con él. Pero, obviamente, el agente comercial, cuando hace esta situación, sí afecta su reputación y sí afecta su imagen, porque el colegio de agentes comerciales en el que él se encuentra asociado, en el caso de nosotros, CAMEX, tenemos una relación de los agentes comerciales con los que trabajamos, y cada colegio comercial en cada país del mundo tiene su propia colegiatura. Entonces, el exportador sí puede presentar sobre ese agente comercial un expediente y decir lo que ha sucedido, de tal manera que nosotros, cuando nos pidan referencia a ese agente comercial, le diremos a todo el mundo y su currículum quedará manchado por esta situación. Y obviamente nosotros no vamos a querer tener agentes comerciales que hayan inducido al error a compradores. Entonces presentaremos siempre a la gente con esa mancha, ¿no? Oye, por si acaso este agente ha tenido este problema, ha hecho 8 más, pero siempre la mancha va a permanecer presente en su currículum. Entonces no se afectará legalmente, pero sí se afecta en función a su reputación. Y hoy día, créanme ustedes que en los negocios la reputación es mucho, mucho más importante que incluso el tema de la experiencia que puede con tener 30 o 4 compradores. Listo, muchachos. Esto básicamente es con respecto al tema de hoy. Vamos a ver que tienen alguna pregunta para poder resolverlos. Y si no, yo ya me voy despidiendo hasta la próxima conferencia. A ver, acá Alberli Trujillo, vencimiento Ingotar, correcto. Luis, profe, me han comentado que se puede comprar pagando por intermedio de banco a banco. ¿Podría explicarnos un poco más de esa modalidad? A ver, cuando nosotros, por intermedio de banco, a ver, si es una exportación, las exportaciones, lo que llaman el open account, ese concepto de la abierta, es cuando nosotros de frente le pagamos una operación al importador a su cuenta. O sea, ahí no pasa directamente no hay una carta de crédito, no hay una cobranza documental, pero esas operaciones de banco a banco, del banco del importador, son sumamente riesgosas. Yo siempre digo, hagan esas operaciones cuando ya tengan bastante experiencia y bastante rigurosidad en el tema de la evaluación del comprador. Porque yo, si voy a trasladarle, va a pagar por el 70% de banco a banco sin darte crédito, él debería tener mucha confianza en que yo le voy a mandar el producto. ¿Ok? Juana Muchelín del material, listo. Ahí tienes el link para que ustedes lo puedan revisar. Confírmenme si hay alguna otra pregunta puntual y a ver si los administradores, no sé si estás, Andrei, verifica si es que hay alguna pregunta en las redes sociales sobre el tema sobre el curso, sobre el tema que estamos tratando. Y si no hubiera alguna pregunta adicional, entonces yo me voy despidiendo y les voy deseando una bonita noche, un bonito fin de semana.